inicia casi la semana que dedicamos a la lucha contra la incineradora y avanza la marcha al incinerato que haremos el domingo. En el acto van a intervenir 3 personas. En primer lugar hablará Pedro Montes. Pedro Montes ha sido técnico durante bastantes años, él lo explicará con más detalle ahora, en la planta de Las Lomas, en la incineradora de Valdemín Gómez. Lo dejó porque temía por su salud y bueno, pues ya nos contará un poco más en detalle. Y luego a continuación hablará Emilia Martínez y Javier Rubio, que os presentaré también en su momento qué es lo que nos van a contar. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Pedro. Bueno, en principio vamos a intentar cumplir entre 20 minutos más o menos cada una de las exposiciones, ¿no? Para que no por ahí tiempo y no acabemos demasiado tarde. Bueno, soy Pedro Montes, ex técnico de la Central de Recuperación Energética de Las Lomas. Estuve trabajando en esta planta desde el 96 hasta el 2008, en el departamento de mantenimiento, instrumentación y control, que para el que no sepa lo que es el departamento de instrumentación y control, es todas aquellas indicaciones en sala de control de temperatura, presiones, caudales de agua, etcétera, etcétera. Todo lo que es el control de la planta, ¿no? Y bueno, os contaré que desde el principio esta planta yo la llamo a Frankenstein porque es la unión de 3 ingenierías diferentes, no es un proyecto que haya venido de una ingeniería única, sino que fueron 3 ingenierías, una alemana y 2 españolas, que se unieron para hacer un engendro, que es esto, que se tiraron 2 años para poder a duras penas mantenerla en funcionamiento las 24 horas, porque era tal el desastre ingeniero, vamos a decirlo así, que teníamos, que era dificilísimo el control de las temperaturas, sobre todo de la salida del horno. Es un horno fluidificado, eso quiere decir que tenemos aire insuflado por abajo con un colchón de arena silícica a unos 800 grados, 700 grados centígrados, que es prácticamente lava, y un tiro inducido que absorbe los gases. Y el gran problema era que el control de temperatura era incontrolable, entonces producía disparos por exceso de temperatura y también por exceso de presión. Se logró en cierta forma controlar la temperatura, en cierta forma digo porque muchas veces la temperatura nos bajaba de 850, que eso es un problema a la hora de eliminar dioxinas, y sin embargo los alimentadores seguían a un 5%, ¿no? Pero sobre todo lo que no se consiguió fue la presión, una presión negativa que debería de haber dentro del horno, puesto que el tiro inducido es lo que proporciona que los gases no salgan al exterior, sino que vayan por sus conductos. Y eso es un problema siempre, y lo sigue habiendo, y cada vez es peor, porque la infraestructura, todo el sistema de tuberías, están tan deterioradas que es como si una arteria se fuera, como el colesterol con las arterias del corazón, del sistema circulatorio del ser humano. Eso produce presiones positivas en el horno y que los gases tóxicos sin tratar
de la incineración de los residuos sólidos urbanos que se queman allí salgan al exterior. Y esto fue y sigue siendo un gran problema para los trabajadores en principio, en forma directa, y para la población de alrededor en forma indirecta. Pero sigue siendo y cada vez peor, puesto que el deterioro, la vejez de la planta, la falta de inversión en mantenimiento de esta es cada vez mayor, ¿no? Y como prueba de ello es la gran cantidad de compañeros que están sufriendo, han sufrido y seguirán sufriendo problemas médicos, problemas de salud, ya sea desde el punto de vista fisiológico, biológico, que hay un riesgo biológico grande, estamos hablando de basura, y también desde el punto de vista, sobre todo, pulmonar. Hay neumonitis crónicas, cánceres de pulmón, de estómago, de colon, en fin. Es un problema muy gordo para los trabajadores, pero ¿qué pasa? Que la gente ahí trabaja porque tiene que dar de comer a sus hijos y lo hace porque no tiene otra alternativa, ¿no? Y además es que la gestión de esta planta siempre fue hecha por una gente sin escrúpulos. Y vivimos con una amenaza continua por parte de la dirección, hasta el punto de que en cierta ocasión hubo un problema muy gordo en los filtros de manga de la chimenea y que vino el Seprona y clausuró una de las líneas y nos amenazaron con que si hablábamos con el Seprona pues que iban a haber represalias, ¿no? Ese es el ambiente que se vive ahí desde el principio y sigue siendo el mismo, con lo cual pues me fui de allí porque me estaba poniendo malo en todos los sentidos, física, psicológica y de todas las maneras, ¿no? Llegué a un acuerdo con la empresa y me fui. Luego conocí a Javier y la plataforma incineradora no, y me he sumado a la lucha porque me parece que tanto los trabajadores, mis compañeros, que ya muchos han muerto, otros están enfermos, y en el futuro, ¿sabe Dios qué? Pues, en cierta forma, no voy a decir que la cierre, porque el problema no es la planta, el problema es la gestión de la planta. Y como la gestión de la planta está claro que no va a cambiar, pues que la cierre. Ese es mi pensamiento y mi lucha con mis compañeros desde el punto de vista como trabajador o ex trabajador y como ciudadano. Si me queréis preguntar algo. No hay nadie que... Entiendo que es complicado. Entiendo que es complicado, pero ¿de qué manera nosotros, como alianza, podríamos contactar con alguno de los trabajadores de los que efectivamente se han enfermado, por lo menos para que nos contaran su situación, para que nos contaran, bueno, cómo están viviendo el tema, que nos dieran una información que sea como más directa, más reciente de lo que están viviendo los trabajadores ahora mismo. ¿Tú crees que habría alguna posibilidad de contactar con alguno de ellos? Aunque no sé cómo decirte, entiendo que no podemos decir sus nombres ni podemos publicarlo, pero tener nosotros ese conocimiento yo creo que nos podría dar más herramientas para el tema que estamos llevando adelante, que es el tema de las denuncias y sobre todo para dar a la opinión pública pues
pues eso, informarles de todo esto, ¿sabes? Porque todo lo que tú estás contando ahora tan exhaustivamente y tan detalladamente, todo esto que estás contando, mucha gente tendría que saberlo. Y de mano de gente que está ahí, todavía. Pero aunque no podamos decir sus nombres, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, si habría alguien más que de los que están ahí todavía viviendo la situación, o incluso de los que ahora ya no pueden trabajar, que se han tenido que les han dado a lo mejor la baja y todo esto por el tema de salud. Porque es que, ¿sabes cuál es el problema que veo yo? Que la opinión pública es incrédula. No quiere creerse, la mayor parte de la opinión pública no quiere creerse que realmente una institución como es el Ayuntamiento de Madrid esté permitiendo de esta manera envenenar a los vecinos, a sus ciudadanos, que lo esté permitiendo, porque evidentemente es responsabilidad del Ayuntamiento. Entonces, eso sería una cosa que tendría mucho valor para nosotros poder contactar con esas personas. Gracias. Hay un punto muy importante, tremendamente importante, y es el desamparo en el que están los trabajadores ahí. En teoría hay unos comités de empresa, por eso lo digo, ¿no? En su día yo tuve mis enfrentamientos con ellos, presidente y secretario, porque en principio colaboraba con ellos, pero ellos se aprovecharon de ciertos puntos y ciertas pruebas que teníamos para hacer fuerza a la dirección de la empresa. Está cerca. Acércatelos, ¿sí? Acércate tú porque Sí, se tira mucho el cable. Y el problema es que esta gente se valió de esas pruebas y esos puntos de fuerza que podíamos hacer para competir o convencer a la empresa de tener un convenio colectivo digno y tal y cual, para beneficio propio. Y entonces, pues los chavales que hay trabajando, que hemos estado ahí y tal, pues unos por problemas personales en cuanto a que más con el que menos tiene su hipoteca y de alguna manera pues no tienen otro sitio, otro puesto de trabajo, en fin, os lo podéis imaginar. Hay un problema ahí de que el comité de empresa, que era el que tenía que amparar la seguridad y la higiene en el trabajo y todo esto que os hablo, y lo que hizo fue valerse de esos valores para medrar a ellos, ¿no? Yo incluso quise formar parte del comité y me hicieron la cama para que no entrara porque yo era la mosca cojonera, como decirlo así, ¿no? Por eso me hicieron un poco moving y llegaba a un acuerdo con ellos y me fui, claro. Aparte de que estaba viendo un deterioro en mi salud bastante grave. Y entonces esta gente son hermanos, primos, que se iban pasando los puestos de trabajo unos a otros y es como un clan. Una mafia. Sí. La empresa es una mafia. Lo que sí hay ahora es una pequeña actividad en cuanto al sindicato Comisiones Obreras, que creo que hay alguna denuncia, se está trabajando y se está inspeccionando al respecto. Hay un pequeño atisbo de actividad ahí en ese aspecto, ¿no? El otro comité de empresa, o sea, el otro sindicato es el que de verdad no está haciendo nada, el PT. ¿Hay estadística o datos de los trabajadores que les han dado la incapacidad para trabajar en el trabajo habitual, sin tener la edad de jubilación, que se hayan jubilado por una incapacidad, pues su trabajo, claro, por supuesto? No hay datos, no hay una estadística, porque claro, estamos en ese aspecto, pues
desvalidos de toda... Sí, de alguien, de algún estamento, alguna agrupación, alguna asociación que se dedique a hacer todo esto, que intente aglutinar todos estos casos y de investigar todo esto, ¿no? Esto está ahora mismo verde, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y intentamos que Rivas, creo que fue, intentase tú, de que se hiciera un pequeño estudio de mortalidad o en cuanto a la salud de aquí de Rivas y tal. Sí. Y al parecer pues no salió adelante. Esto solo podré decir. Vamos a ver. Las primeras movilizaciones que hubo en Rivas contra la incineradora, José Manuel lo conoce mejor que yo, porque entonces yo estaba dedicado más al sindicalismo y no a lo que hago ahora, pero insistieron mucho en la necesidad de un estudio epidemiológico. En incineradoras como la de Zubieta, que es muy posterior, han hecho estudios epidemiológicos, más o menos estudios epidemiológicos, a los 5 años de empezar a funcionar la incineradora. Además, hemos descubierto, nos lo hizo saber el compañero Fernando Palacios, que estuvo en la charla del año pasado, descubrió que hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a que cada vez que se hace una autorización ambiental debería haber un estudio epidemiológico, un estudio de los efectos en la salud y un estudio de los efectos en el medio ambiente. Y eso no lo han hecho desde el 2008, que es cuando están aplicando la legislación europea, hasta ahora, incluido en 2025, que dieron una nueva autorización ambiental y no hicieron ningún estudio de los efectos en la salud. En cualquier caso, es evidente que a la población a lo mejor piensa que los trabajadores les va en el empleo el ponerse enfermo. Bueno, pero eso llega también fuera. Tened en cuenta que la Cañada, hay sectores de la Cañada que viven pegados, que viven al lado de la incineradora, completamente al lado, en el sector 6, que pertenece a Madrid. Eso está ahí. Pero no solo eso. En la nota de prensa que hemos hecho, hablamos de un vecino que los médicos le han diagnosticado que sus problemas respiratorios pueden tener que ver con la incineradora. Bueno, pues eso soy yo. Yo he tenido muy buena salud durante muchos años, pero llegó un momento en que empecé a descubrir, no tengo un problema cardíaco, pero eso lo iba arreglando. Pero empecé a notar, y lo vais a notar en cuanto empiece a hablar más de la cuenta, porque me quedo sin aliento. Bueno, esa fatiga crónica, al final he tenido que ir a la medicina privada, la única que me ha querido hacer un análisis. Me han hecho análisis, han descubierto que estoy contaminado por metales pesados, que son sustancias que produce la incineradora, también los producen otras cosas, como los pescados grandes. Tengo mucho mercurio y mucho cadmio. Pero el cadmio, curiosamente, está en las baterías incineradas. Probablemente ese cadmio no viene porque yo no fumo. Hace muchos años, cuando nació mi hijo en 1980, dejé de fumar y tengo tengo una pequeña apnea del sueño. Bueno, utilizo un CPAP, etcétera, pero me han descubierto que tengo esos metales que son los que me producen esa fatiga. Y el médico me ha recomendado que no haga deporte cerca de la incineradora, al aire libre. Bueno, yo he decidido de todas formas que a partir de ahora, cuando salgo por Rivas, me pongo una mascarilla y no solo eso, sino que además el deporte que hago lo hago en un gimnasio. En definitiva, en un sitio cerrado, donde es más difícil que lleguen las emisiones de la incineradora. Bueno, pues esta es la cosa que no hemos querido contarlo, no lo vamos a contar porque os lo he querido contar ahora porque creo que era el momento,
pero bueno, pues ahí está. Y habrá mucha más gente, seguro que hay mucha más gente. Lo que pasa es que hace falta que las autoridades acometan su obligación, que es ver si hay efectos en la salud de la población general, de forma estadística, bien hecha, etcétera, etcétera. Eso es lo que... Ya lo pedimos en la marcha pasada, y hay un compromiso o una petición de la Concejalía de Salud en Rivas de pedir que se hagan estudios de los efectos en la salud. Y no, bueno, de momento no avanza, pero vamos a seguir y tenemos que seguir peleando para que estos estudios se hagan. Yo ahí lo dejo y voy a darle la palabra. Un detallito sobre esto de los metales pesados. En el año 2000, creo que fue aproximadamente, nos hicieron un análisis de sangre a todos los trabajadores en las que dimos alto el nivel de metales pesados. Al año siguiente volvimos a hacer el examen y volvimos a dar más alto que el año anterior. ¿Sabéis lo que hicieron al tercer año? Dejaron de hacer los análisis. ¿En qué año? Sobre el 2000, por ahí, 90. Claro, tú estuviste hasta el 2008, has dicho, sí, ¿no? Sí. Desde el 96 a 2008 estuviste trabajando. Sí. Bueno, pues entonces ahora doy la palabra a Emilia Martínez. Emilia Martínez es concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, en definitiva, en donde el Ayuntamiento de Madrid es el responsable de la incineradora. Es el que ha contratado a una empresa privada, que es la que en distintos nombres ha ido gestionando la incineradora, pero los terrenos, la responsabilidad, etcétera, es del Ayuntamiento de Madrid, y el control medioambiental es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Entonces ella nos puede contar cuál es el estado de la situación administrativa y bueno, lo que ella quiera contaros de la situación de la planta desde el punto de vista de la legalidad y de las normas que rigen su funcionamiento. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, como me ha presentado Javier, yo soy concejala en el Ayuntamiento de Madrid del Grupo Municipal Socialista y me encargo, tengo la responsabilidad dentro del grupo de los temas de carácter ambiental. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Alianza Incineradora de Valdemingómez a este acto, a esta charla y a estar con todos vosotros y con todas vosotras aquí esta tarde. A ver, yo no sé si voy a responder a las expectativas. A mí un poco lo que se me dijo es que hiciera un poco un planteamiento general de qué es Valdemingómez, en qué situación está en este momento, etcétera, y por lo tanto he tratado de hacer una presentación que, bueno, voy a hablar un poco de la incineración, también del vertido, de los impactos, de los retos y un poco de lo que representa Valdemingómez, y me parece que eso es importante para considerarlo desde una perspectiva un poco más genérica en el modelo de gestión de residuos de Madrid, de la ciudad de Madrid, que afecta muy directamente también al área periférica y al área limítrofe, como aquí se ha dicho, y en cualquier caso afecta también al ayuntamiento y al municipio de Rivas, ¿no? Mi intervención no puede ser un testimonio como el de Pedro, pero indudablemente voy a hacer también referencia a algunos aspectos que son importantísimos y que tienen que ver tanto con lo que ha dicho Pedro como lo que ha dicho Javier con respecto de la salud. Bueno, en primer lugar, yo creo que probablemente a lo mejor todos lo sabéis, pero un poco para contextualizar de lo que estamos hablando aquí, también yo creo que puede servir como un marco de carácter general, pues el parque tecnológico es un conjunto de instalaciones y de una infraestructura de carácter industrial que actualmente tiene 9 plantas, como os comentaré, de carácter distinto, incluyen tanto desde separación, clasificación,
tratamiento de residuos, biometanización, incineración y también vertido, como se ha hecho aquí. Pero fijaros la entidad, y yo creo que también de lo que derivan estos problemas de salud que se están comentando aquí, en primer lugar, es de una planta que, como podéis ver en los datos que señalo en la presentación, cada año trata, y estos son los datos de la última memoria de Valdemín Gómez del año 2025, trata 1.260.000, en números redondos, toneladas al año de residuos, tanto de carácter doméstico como de carácter comercial. De todas las instalaciones que hay en Valdemín Gómez, yo creo que aquí nos vamos a referir a dos, porque estamos hablando de la incineradora, pero yo no quiero dejar de hablar también del vertedero en explotación de las dehesas, porque el vertido también es muy importante. Daros cuenta que los olores muchas veces proceden más del vertido, del vertedero, que de la propia incineración, y además de otra serie de aspectos, ¿no? Bueno, Valdemín Gómez, como se ha dicho, yo creo que es importante que tengáis en cuenta también, daros algunos datos. Tiene un presupuesto anual, Valdemín Gómez, de casi 120 millones de euros al año. Es decir, que ahí se invierten fortísimas cantidades de recursos del Ayuntamiento de Madrid. Es como igualmente yo creo que podéis deducir de lo que se ha dicho hasta ahora, que aunque el responsable de la gestión es el ayuntamiento, sin embargo lo que hace ahí es una gestión indirecta a través de distintos contratos con las diferentes instalaciones que hay dentro del conjunto de Valdemín Gómez. Y por lo tanto, pues bueno, es un modelo que yo creo que es muy importante tener en cuenta, que no solamente estamos hablando de instalaciones industriales y de carácter técnico, es decir, son instalaciones que tienen unos efectos y unos impactos muy importantes desde el punto de vista primero de la salud, tanto para los trabajadores como, por otra parte, para los vecinos y las vecinas y la población que está en el entorno, pero también tiene una gran importancia desde el punto de vista del impacto de la calidad ambiental. Y yo creo que hay otro aspecto del cual os voy a hablar también, porque es una referencia normativa importante, de los incumplimientos que el Ayuntamiento de Madrid tiene hasta ahora, y le va a ser muy difícil llegar a lo que marca la Unión Europea en 2035 con el modelo de gestión de residuos que se está realizando en el momento actual. Por lo tanto, independientemente de todo lo que hay en Valdemín Gómez, que es mucho, muy complejo y tiene muchas implicaciones, yo creo que hablar de Valdemín Gómez, fijaros, es importantísimo desde el punto de vista de que estamos viendo ahí cuál es el modelo de gestión de residuos por el que ha optado el Ayuntamiento de Madrid, y además no solo el modelo de residuos, sino que unido al modelo de residuos creo que también es muy relevante el modelo de ciudad que hay detrás de todo ello. Bueno, actualmente, y tenéis aquí, bueno, he puesto esta gráfica un poco para que veáis dónde estamos aquí y dónde deberíamos de estar, ¿no? El modelo que contempla la Unión Europea y que luego se ha trasladado a la Ley 7/2022, que es la Ley de Residuos y de Economía Circular, que es la norma a escala básica de legislación nacional de España, ¿no? Que engloba todos estos aspectos y que es la referencia de todos estos aspectos, señala que los principios básicos en la gestión de residuos deben de ser los principios básicos de lo que llaman la jerarquía de residuos, que fijaros es, en primer lugar, la prevención, la reutilización, el reciclaje, y luego las partes finales de la pirámide invertida son la incineración y el vertedero. ¿Qué está pasando aquí? Que bueno, el modelo de Madrid se centra básicamente, luego os daré algunos datos, mirar que concentra el 68% de la gestión de los residuos está en incinerar y en verter. Y sin embargo, estas
primeros escalones que deberían de ser los que deberían estar funcionando y, por lo tanto, ser la base del modelo de la gestión de residuos, pues tienen una significación mucho menor, ¿no? Por lo tanto, yo quiero señalar que el decir que no a la incineradora implica, desde mi punto de vista, señalar que necesitamos más prevención, necesitamos más reutilización, más reciclaje y, por lo tanto, necesitamos menos incineración y menos vertedero. Y, por consiguiente, este modelo es al que hay que tender y en el que yo creo que tendríamos que enmarcar un poco todo lo que vamos a plantear aquí. Bueno, voy a tratar de ir más rápido, me avisáis a los 20 minutos y voy más deprisa, porque yo soy profesora también y tengo tendencia a ser como muy didáctica y eso me lleva más tiempo. Bueno, estamos hablando aquí de los impactos, ¿no? De la población a la que afecta, y están, por un lado, en primer lugar, los trabajadores, pero por otra parte también está todas las poblaciones que están, aquí veis la planta de las Lomas y, bueno, podéis ver dos aureolas concéntricas, la primera la de los 5 kilómetros y la de los 10 kilómetros. Rivas está dentro de esa primera aureola. Y fijaros que distritos de Madrid también, bueno, La Cañada, como se ha comentado, igualmente también dentro de los 5 kilómetros, y luego de los distritos de Madrid, el distrito de Villa de Vallecas con el ensanche de Vallecas son las zonas más directamente afectadas dentro del municipio de Madrid, y es el distrito de Vallecas, de Villa de Vallecas, y luego, si acaso, comentaré alguna cuestión más. Es decir, hay 700.000 personas afectadas por todos estos impactos que estamos señalando de la incineradora, unos más cerca, otros más lejos, pero evidentemente en el caso de Rivas, como se reconoce también en la propia memoria de Valdemín Gómez, hay una afectación cuando los vientos tienen la dirección dominante que vienen hacia este municipio, ¿no? Y por tanto, pues bueno, todos estos efectos derivan, estos malos efectos, estos impactos negativos, pues de una gestión deficiente, como os decía, por parte de la gestión y de la administración de Valdemín Gómez. Hay que ver también, yo creo que algo de la evolución más reciente o de los últimos años, y bueno, yo creo que sabéis que el inicio del parque de lo que hoy es el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez fue un vertedero que justamente estaba en el municipio de Rivas, y por eso de ahí también, no sé si luego se planteará, ha habido varios conflictos, es decir, Rivas estuvo vertiendo los residuos a Valdemín Gómez hasta el año 21, si yo no me he informado mal, y por lo tanto después del año 21, que ya dejaron de verter en Valdemín Gómez residuos que no fueran de Madrid, ha pasado a la Mancomunidad del Este, ¿no? Por tanto, bueno, como os decía antes, yo creo que el modelo, y es en lo que me quiero fijar más, sigue dependiendo de la incineración y del vertido. Todas las mejoras técnicas que evidentemente yo creo que se han hecho desde el año que estuvo hasta 2008, que nos ha dicho Pedro que estuvo ahí, es decir, obviamente ha habido mejoras tecnológicas con estas inversiones, como no va a haberlas, pero yo creo que el problema de fondo y muchos de los problemas que hay en la incineradora y en algunas otras instalaciones del parque pues no se han resuelto, ¿no? Bueno, aquí podéis ver lo que os decía antes de los residuos que llegan, estos son los últimos datos del año 25, sí que ha habido una tendencia de reducción, aunque no muy notable, de reducción de residuos que han llegado a Valdemín Gómez, pero en el año 24 esa tendencia, que era un poco favorable, se ha invertido y en el 25 ha continuado aumentando el volumen de los residuos. Ya veis que las fracciones, fundamentalmente está la fracción resto, que es la que representa el mayor volumen y porcentaje, los biorresiduos, pues bueno, envases y luego en menor proporción el resto de fracciones. Yo creo que tenemos que pensar por qué no funciona bien
y no es el modelo adecuado el que al final se plasma en lo que hay en Valdemín-Gómez de la gestión de residuos en Madrid. Y yo creo que, bueno, pues lo señalo en esta diapositiva, hay una mala separación en origen de los residuos. Es decir, en Madrid hay una mala separación selectiva de los residuos, aunque aparentemente tenemos cubos para el cubo naranja en Madrid, tenemos el cubo marrón, tenemos el cubo también el amarillo, luego el azul, etcétera, etcétera. Sin embargo, fijaros, lo que quiero destacar aquí es que en el caso concreto de la fracción resto, bueno, de la fracción orgánica, como podéis ver, prácticamente tiene un nivel de impropios que es casi del 30%, y en el cubo amarillo hay un porcentaje de impropios que casi llega al 50%, y en el de la fracción resto, en el naranja, que es el que más acumula, hay un nivel de impropios del 84%. ¿Qué quiere esto decir? Que cuantos más impropios haya en las diferentes fracciones selectivas, más material al final va a acabar quemándose en la incineradora, o bien más material, más residuos van a acabar enterrados en el vertedero. Por lo tanto, el modelo al que el ayuntamiento no invierte lo que debería de invertir y no pone la atención que debería de poner está primero en lo que os decía, en la prevención y en todo lo que representan los primeros niveles de la pirámide. Bueno, aquí unos datos, el balance del año 25 en Valdemín-Gómez, mirar las toneladas tratadas, como os decía antes, casi son 1.260.000, el porcentaje de recogida separada es de un 52,8%. Es verdad que comparativamente la Unión Europea exige para 2025 un 55%, pero yo os digo que esto tiene una doble cara, es decir, el porcentaje de separación se cumple, pero ese alto nivel de impropios que os decía antes, lo que motiva es que la calidad sea muy reducida, y eso trae consigo muchos más problemas de cara a la gestión. En el vertedero acaba, y este es un dato que, aunque aquí hablamos de la incineradora, yo no quiero dejar de hablar del vertedero, de lo que va al vertedero, casi el 46%, y fijaros que estamos lejísimos de lo que la Unión Europea nos va a exigir en 2035, que va a ser llevar a vertedero menos del 10% de los residuos. Luego incineramos el 22%, y luego sí que hay un aspecto que os quiero llamar la atención, que el Ayuntamiento de Madrid y el Partido Popular presume de esto, no sabéis cómo, y es que por primera vez en 2025 ha disminuido el número de quejas de los ciudadanos por los olores, y de quejas en general, tanto el número de quejas que llegan a la Asociación Vecinal de Villa de Vallecas, del Ensanche, como el número de quejas que llegan a través del sistema de quejas y reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, que ahí ha habido un ligerísimo aumento, pero sin embargo, ellos pues cómo justifican y cómo dicen que las quejas disminuyen tanto, porque ha mejorado la gestión, porque todos los proyectos que han emprendido de control de contaminación y de control de olores, pues que son efectivos, y entonces las quejas son menores, ¿no? Pero en cualquier caso, el dato que os daba antes, veis de dónde sale, es decir, que hay un 45,8% que va al vertedero, un 22% que va en la incineración, es decir, que de la basura o de los residuos de Madrid, prácticamente el 68% van a esa parte final de la pirámide, que es la que no debería de ser. Bueno, en esta diapositiva un poco lo que quiero haceros ver, no voy a ir a lo mejor a tanto detalle, explicar todo lo que hay aquí, es que el Ayuntamiento de Madrid el año pasado, en abril de 2025, aprobó una estrategia de residuos, una estrategia que pretende cumplir esos principios básicos, principios fundamentales de la jerarquía de residuos que marca la normativa de la Unión Europea. Pero bueno, os pongo aquí sobre todo para que veáis cómo
estamos en un 55% de reciclaje y tenemos que llegar en el año 35 al 65%, y fijaros, en vertido, aunque el Ayuntamiento alardea de que hemos llegado al 45% en el vertido de cara al cumplimiento de la norma, sin embargo no es así, porque depende de cómo se utilicen los datos, que ya sabéis que tienen muchas caras, ¿no? Pero este dato, es decir, llegar a eliminar en vertedero lo que podríamos llamar casi prácticamente el residuo cero, que estaría en menos del 10%, es muy difícil que se llegue a eso, y es un aspecto importante. Y luego llamaros la atención también con que este dato de la preparación para el reciclaje, que solamente alcanza el 39% de los residuos, y nosotros consideramos que el reciclaje real, que es lo que mide el criterio de la Unión Europea, está prácticamente en el 12%. Es decir, que va a ser muy difícil con estos mimbres y con este planteamiento llegar a lo que exige la Unión Europea. Bueno, aquí os quería hablar un poco del vertido, pero simplemente ver lo que representa el vertido, y tendríamos que estar aquí en el 10% y mirar dónde estamos. El Ayuntamiento también alardea de este descenso, aquí en números absolutos y aquí en valores relativos, del descenso del vertido directo, pero el problema es que el vertido directo sí desciende algo, pero lo que no desciende son todos los rechazos de tratamientos de otras plantas que motivan que a la incineradora pues vaya muchos residuos, y más de los que deberían de ir, porque la tendencia debería de ser muy a la baja. Bueno, en el caso de las lomas, de la incineradora, un poco para que veáis los residuos que se queman, cómo ha evolucionado en los últimos años, es decir, ha habido un cierto descenso, pero ahora prácticamente hay una estabilización. La energía eléctrica que se produce en la planta de las lomas, pues veis que también ha ido descendiendo, y lo que yo creo que es interesante es ver cómo el rendimiento energético ha caído en picado, lo cual significa que las instalaciones, como antes decía Pedro, están obsoletas, y además que el nivel de impropios es muy alto, con lo cual, pues bueno, la incineradora, antes lo mencionaba, no sé si luego Javier lo va a comentar, pero lo comentaba también Javier, es decir, ahora ha habido toda una serie que no los voy a comentar aquí, pero sí me interesa fijarme en lo último. El Ayuntamiento de Madrid aprobó los pliegos para la nueva licitación de la incineradora de Las Lomas en febrero de este año. Sin embargo, en el mes de mayo, se decidió suspender. En marzo, después era justo antes de la Semana Santa, y luego ya después de la Semana Santa se suspendió el contrato, algo gravísimo. O sea, es que el Ayuntamiento de Madrid suspenda los pliegos de una licitación que ya está en funcionamiento es bastante extraño. El plazo era hasta el mes de mayo para presentar las ofertas, y justo el 21 de mayo, es decir, hace muy poco, en este mes que acabamos de dejar, se ha vuelto a abrir, han vuelto a presentar los pliegos, y ahora hay de plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo mes de julio. Argumento, yo lo llevé a la comisión y le dije al delegado, yo creo que preferís pasar por el descrédito de retirar unos pliegos el Ayuntamiento de Madrid a que os los impugnen y al final acabe en los tribunales. Es decir, que ahí han dicho que eran cuestiones menores, que solo han cambiado algunos apartados, pero lo estamos analizando y tenemos que ver, porque yo creo que eso tiene más de lo que han dicho. Y bueno, el contrato es a 15 años, 614 millones de euros, y bueno, leyendo los pliegos se ve que exigen, y deciros que exigen a las empresas un mínimo de 100 millones de inversión,
lo cual pues, bueno, vuelve a poner de manifiesto, yo creo, algunos de los datos que tú decías. Y yo creo que se invierte muchísimo en tecnología, se invierte en incineración, porque en el fondo no tienen pensado dejar la incineración. Porque además, leyendo los pliegos, y por ahí lo tengo si a alguien le interesa, dice que cuando acabe el periodo del contrato de los 15 años, que las instalaciones tienen que estar en perfecto estado y en perfecta vida útil, ¿no? Y bueno, algunos datos más que no voy a comentar. Yo creo que es muy importante los impactos. Los impactos requieren muchos estudios, aquí se ha dicho. Es verdad que en la memoria última de 2025 se aluden a todos los estudios que se están realizando, pero luego no hay una información y hay una transparencia, que es lo que pedimos. Hay bastante silencio y falta de información acerca de los resultados de esos estudios que dicen que se están haciendo, ¿no? Yo creo que de la autorización ambiental integrada probablemente vais a hablar vosotros, no voy a hablar yo aquí más, pero bueno, lo que pedimos es estudios independientes, contrastados y que realmente midan la incidencia en la salud, en la calidad ambiental y en todo aquello que afecta mucho más directamente a la población. En el caso de Rivas, hasta donde yo sé, reclamáis una estación más de medición de esa red que solamente afecta al municipio, tiene los puntos de control en distintas zonas del municipio de Madrid. También un estudio epidemiológico, como yo creo que se ha comentado aquí, y de los estudios que hay y que se mencionan, que están en vigor en este momento en la memoria de Valdemín Gómez, bueno, están excluidos los municipios, está excluida La Cañada, que está dentro del municipio de Madrid, pero está excluido también Getafe, Rivas, Arganda y otros municipios. Bueno, como creo que ya me he pasado del tiempo, solamente señalaros que, bueno, este modelo, también os quiero decir que al final lo resumimos en que es un modelo muy caro, es un modelo que está mal gestionado y que al final donde vemos esta mala gestión, fijaros, es en este dato y en este. La Ley 7/2022, la Ley de Residuos que comentaba antes, impuso unas penalizaciones, un impuesto a lo que se hace mal, es decir, un impuesto a la incineración y un impuesto al vertido. El Ayuntamiento de Madrid, en el año 2024 y también en el 2025, un poquito menos, pero está en que hemos pagado por el impuesto de incinerar y por el impuesto de verter 20 millones de euros. Y desde que está en vigor el impuesto, que es desde el año 23, el Ayuntamiento de Madrid en estas penalizaciones ha pagado 60 millones de euros. Es decir, por hacerlo mal. Sí que es verdad que la tonelada de vertedero es mucho más cara que la tonelada incinerada, pero evidentemente eso está poniendo de manifiesto que se está haciendo mal y que hay que corregir y hay que rectificar. Y luego yo creo que en el caso de Madrid, en lo que puede afectar también al tema de residuos, la valoración de los vecinos de Madrid ha pasado de un 6,6 sobre 10 a un 5,9, todavía están en el aprobado. Pero, todo esto se traduce también en un tema muy polémico. Yo no sé cómo está en el Ayuntamiento de Rivas, pero es en la tasa de basuras en el caso de Madrid. Es decir, todo esto se traslada a lo que estamos pagando los madrileños por la tasa de basuras. La tasa de basuras es una tasa cara, es una tasa también injusta por su diseño en el caso de Madrid y ahora ha sido declarada ilegal por la justicia, aunque el ayuntamiento pues la va a recurrir. Es decir, que todo esto tiene luego una serie de efectos en el conjunto desde el punto de vista también económico para los impuestos que pagamos a los ciudadanos. Bueno, yo acabo, y disculparme porque probablemente he utilizado demasiado tiempo, con 3 propuestas. Creemos que hay que invertir mucho más en separación y en tecnología para poder controlar todos estos impactos negativos y hay que dejar sobre todo de depender de incinerar, de quemar y también de enterrar y cumplir con Europa. Luego, en segundo lugar,
lugar, creemos con respecto de la incineradora que hay que fijar una cláusula de cierre concreta, es decir, hay que fijar un año, hay que fijar un momento, pero hay que fijarlo por anticipado, pero con objetivos. Es decir, no vale un cierre simbólico, por utilizar alguna palabra, no sé si es la más correcta, sino que hay que ir a un cierre que se vincule con medidas y con metas reales de reducción del vertido y de la incineración, porque van también íntimamente unidos, y por lo tanto con metas que nos permitan saber cuándo podemos o podremos cerrar la incineradora. Ahora, ya sabéis, ahora mismo no se puede hacer por muchas razones, pero evidentemente yo creo que hay que marcar un año, hay que marcar unos objetivos y yo creo que hay que analizar este asunto desde un punto de vista realista y para conseguir que sea una realidad en un momento determinado. Y creo que es imprescindible también una auditoría ambiental, mediciones contrastadas e independientes, con participación también de todos los municipios afectados, con transparencia y, desde luego, con una participación ciudadana real, cosa que no existe en este momento. Y nada, y muchas gracias. Como habéis comentado, y es que, bueno, en la última marcha que hicimos a la incineradora nos quedamos todos un poco alucinados cuando dimos la vuelta a la incineradora por detrás y vimos que hay una montaña de ceniza al aire libre, de ceniza tóxica. O sea que lo que estabas comentando antes de los vientos, que son vientos que además vienen para arriba, imaginaros, eso no se huele, pero se respira. Es verdad que yo no he hablado de las cenizas y las escorias, lo tenía en una de las diapositivas, pero bueno, como veía que estaba consumiendo demasiado tiempo. Es verdad que detrás, y además ha habido, en algunos periodos, ha habido muy poco control con respecto de las cenizas y de las escorias, que se dejaban de cualquier manera, incluso se dejaron a lo largo de algunos caminos y hubo bastantes denuncias, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es muy importante, esas escorias y cenizas deberían de ir a un sitio seguro y evitar que pudieran volarse por el viento y tener todos esos efectos contaminantes y también en la salud. Y eso remite a una mala gestión de la propia incineradora y, por lo tanto, una mala gestión también de la empresa o de las empresas que tienen el contrato de adjudicación, de gestión de la planta, ¿no? Y eso me permite enlazar con lo que señalaba el otro compañero después. Y bueno, dices que cuesta mucho entender pues cómo los trabajadores no reivindican, ¿no?, sus derechos, y es verdad, cuesta mucho entender, igual que cuesta mucho entender ahora, yo os diría, ciertas posiciones de la ciudadanía para muchos temas que nos incumben muchísimo, a todos y a todas, y hay una especie de pasotismo general y muy poca concienciación para reivindicar y, desde luego, para poner el acento en aquello que como ciudadanos nos está haciendo daño y está en contra de nosotros. Pero, lo podemos ver también, yo creo, que en muchas manifestaciones, en muchas movilizaciones ciudadanas que tienen motivos más que de sobra y, como somos muy pocos muchas veces, somos muy pocos. Y yo creo que eso, tiene mucho que ver. Decía Pedro con el miedo, puede, en la parte que se refiere a los trabajadores, y hablaba Pedro de que Comisiones ahora está empujando, ¿no?, como para hacer alguna reivindicación en este sentido. Yo no lo conozco en detalle, voy a tratar de enterarme también, y que UGT como que no está en ello. Con respecto de la responsabilidad,
Hay, por una parte, estas empresas tienen que cumplir la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y tienen que cumplir también la autorización ambiental integrada. Es decir, esos son unos marcos de referencia de normas y de autorizaciones que tienen que cumplir. Y luego hay una supervisión, también desde la Dirección General correspondiente, una supervisión del Ayuntamiento de Madrid para ver que eso se está ejecutando bien y se está ejecutando correctamente. Lamentablemente, los grupos políticos, y más ahora con una mayoría absoluta del Partido Popular, no tenemos ningún dato. Yo, cuando quiero alguna información más, tengo que hacer una petición de información como concejala, y hay veces que no me llega toda la información. Ahora, por ejemplo, para saber por qué se retrasó y en qué se basaba esa memoria para suspender la licitación, pues bueno, he tenido que esperar a que en la plataforma de contratación vuelvan a salir todos los documentos, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, yo creo que desde el gobierno del Partido Popular y desde el rodillo ahora de este gobierno del Partido Popular, este tema, bueno, es un tema un poco tabú. Yo ya os digo, he llevado varias cosas a la comisión y el Partido Popular ahora y el delegado Caravante, que es el responsable máximo, porque la incineradora depende del área de urbanismo, medio ambiente y movilidad, no nos contesta prácticamente a nada. Yo llevé el otro día también otra cuestión importante de incumplimiento de los pliegos, que no he podido hablar de ello, pero que yo creo que para Madrid era muy importante y nadie de los vecinos se ha enterado, que ha representado, además de todo lo que estamos pagando ya por lo que es limpieza y recogida de residuos, hemos calculado en mi grupo que va a representar aproximadamente en el periodo de vigencia hasta 2028 de los contratos que hay ahora, va a representar una cifra de algo más de 100 millones de euros sobre lo que ya había, que estamos hablando de cifras elevadísimas. Y fijaros, para Valdemingómez, para lo que es la incineradora, es decir, son 614 millones de euros en 15 años, que es una cifra importantísima. Vosotros que estáis más y eso es lo que puedo contestar a lo que planteáis. Vosotros que estáis más informados de todo esto, ¿sabéis cómo están otras plantas incineradoras en Europa, occidental? ¿Se encuentran en la misma situación que nosotros? ¿A que no? A ver, yo... No, déjame, que le acabo. Sí, perdón. Yo tengo noticias de que en el año 2000, no sé, 2000 y poco, se construyó una incineradora frente al Palacio Real en Suecia. Frente al Palacio Real, claro, no aquí en Valdemingómez, frente a los de Rivas, a los de Vallecas, frente al Palacio Real en Suecia, por lo cual eso tendría que ser inmaculado. Entonces, ¿por qué en Europa se inmacula y aquí no se inmacula? Paco, no bueno, dejarla. Esa pregunta la dejamos para que luego la respondan. Sí. Creo que Pedro tiene más información sobre este asunto que tal, pero bueno, ya responderá. Ahora voy a pasar a presentar a Javier Rubio. Vale, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchas gracias a Emilia por la exposición tan ilustrativa que nos ha dado. Muchas gracias a todos los que habéis venido y a todas, a vecinos de Rivas, a vecinos de Rivas de Cañada Real, y muchas gracias a todos por el interés con esta materia. Estamos aquí hoy para informarnos adecuadamente sobre qué significa Valdemingómez de cara a la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo a las 11 aquí en Rivas contra la incineradora. Una manifestación para mostrar el rechazo a este modelo que se está planteando. Yo soy Javier Rubio, como ha dicho Javier, pertenezco a CAES. Allí trabajamos en varios frentes. Uno de ellos, voy a hacer aquí una pequeña publicidad, uno de ellos es la causa que se lleva en varios juzgados contra diversos cargos de la Comunidad de Madrid por la gestión nefasta y con resultado de muerte durante la pandemia en muchas residencias de personas mayores. Ahí colaboramos con el colectivo 7291, los habréis visto movilizarse y presentar denuncias y dar batalla contra esta discriminación que sufrieron con resultado de muerte para muchos, y han editado este cómic, que es un cómic
precioso sobre la situación que tuvieron. Nos han dejado algunos ejemplares, los venden a 16 euros y bueno, pues yo junto con mis compañeros de CAES hemos traído aquí algunos ejemplares por si a alguien le interesa. Bueno, pues luego que me lo pida y se lo doy, ¿vale? Bueno, como decía, estamos hoy aquí calentando motores para una manifestación el domingo a las 11 en Rivas, lo cual es un acto prácticamente heroico, como se ha dicho, porque parecería que después de tantos años la población está ya inmunizada frente a el cúmulo de datos y de denuncias que se van poniendo encima de la mesa a lo largo de los años. Y quizá, bueno, pues estamos llegando ya a un punto en el que o realmente se pega un verdadero puñetazo encima de la mesa con el cachondeo que representa la incineradora de Valdemín Gómez y todo el complejo de Valdemín Gómez, o bueno, pues seguiremos otros tantos años y seguiremos haciendo, bueno, pues quejas, pero que no lleguen a ninguna parte. El testimonio que hemos escuchado aquí de Pedro, trabajador de la planta, es estremecedor. O sea, nos ha dicho que el nivel de enfermos con cáncer de pulmón, con cáncer de estómago y con cáncer de colon dentro de la planta, sin contar los muertos, es muy elevado. Aunque no hay datos oficiales, pero es muy elevado. Él mismo es una persona que tiene una enfermedad profesional, seguramente derivada de la toxicidad, del veneno que se respira dentro de la planta para los trabajadores que viven allí, que trabajan allí a diario. Pero como se ha dicho en la exposición de Emilia, solamente en 5 kilómetros a la redonda es que ya hay 700.000 personas que no es que trabajen allí, es que viven aquí 24 horas al día, 365 días al año. Claro, habría que hacer un estudio epidemiológico verdaderamente fuerte para denunciar esta situación, para saber de qué estamos hablando, pero bueno, parece que no hay ningún interés. Como se ha contado, los gestores de la planta, empresas privadas que aspiran a conseguir contratos millonarios y políticos que seguramente están en complicidad con estas empresas, lo ocultan todo, no se ofrece información, se escatima cualquier tipo de dato. Bueno, desde la alianza contra la incineradora Valdemín Gómez No, una alianza que llevamos ya pues muchísimo tiempo, muchísimos años, agrupados, más de 20 asociaciones y colectivos territorializados en el territorio, en Madrid, en Vallecas, en Rivas, en municipios de alrededor. Pues hemos estado cursando denuncias en vía penal durante algunos años que se han dado de bruces contra la actitud del Seprona, que es una actitud al menos de mirar para otro lado y realmente no entrar a hacer unas inspecciones en condiciones y valorar qué es lo que está sucediendo allí dentro. Pero también la actitud de la Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid, que se le presentan denuncias con datos sobre enfermedades, con datos sobre personas fallecidas, con fotografías, con informes sobre lo que está sucediendo en la planta de Valdemín Gómez y en su incineración, y esta Fiscalía, bueno, pues hace una visita allí, habla con los directores de la planta, le cuentan que todo está muy bien y se archiva la denuncia y aquí paz y después gloria. Pero claro, si lo que dice Pedro es verdad, o lo que dice Javier nos ha dicho que tiene un informe médico que relaciona el nivel de metales pesados en la sangre con Valdemín Gómez. O sea, ¿qué más prueba necesitamos? Esto es cierto, esto es un secreto, o sea, no es que sea un secreto a voces, es que todo el mundo lo conoce. Alguien ha dicho también antes, me parece que ha sido Clara, no, es que la gente no quiere saber. Seguramente hay mucha gente que no quiere saber, porque es mejor agachar la cabeza y bueno, pues ya en el futuro ya veremos, ¿no? Pero a día de hoy no me cuentes rollos de que aquí el aire está envenenado, porque si decimos eso, entonces yo me tendría que ir de aquí. O cerrábamos la planta o yo me tengo que ir de aquí. Si eso que dices es cierto, es decir, que el aire está envenenado, o cerramos la planta o yo me tengo que ir.
¿Y qué hace la gente? Pues como no se puede ir y tampoco puede cerrar la planta, niega la evidencia. Es la tendencia a negar la evidencia. Entonces, bueno, desde la Alianza Incineradora Valdemín Gómez ha llegado un momento en que hace 2 años, después de estos portazos en la puerta que nos daba la Fiscalía, que nos daba el SEPRONA, pues decidimos emprender un camino de una denuncia en vía contenciosa contra la autorización ambiental integrada, que se ha aprobado, la última vez que la han aprobado, es, digamos que la autorización ambiental integrada, para que lo entendamos, es como la licencia de conducir, es como el permiso, como la ITV, el permiso de conducir que le da la Comunidad de Madrid a Valdemín Gómez. Y dice, mira, tú tienes que cumplir con estas normas, si cumples con estas normas, Valdemín Gómez, podéis seguir quemando y podéis seguir vertiendo y podéis seguir actuando como hasta ahora. Eso es, digamos que la licencia de conducción, la licencia de funcionamiento, eso es la autorización ambiental integrada. Desde hace más de 20 años han venido haciendo sucesivas licencias, autorizaciones ambientales integradas, por partes. Es decir, primero damos una autorización ambiental integrada a las lomas, luego la modificamos, luego dentro del complejo se la damos a las dehesas, luego la modificamos, luego le damos otra a la Paloma y la modificamos, y así sucesivamente, de tal manera que no existe en Valdemín Gómez una licencia general para el funcionamiento de todo el complejo. Existen licencias parciales para cada uno de los pequeños centros de tratamiento que tienen allí, pero no existe una que tome en consideración todo el volumen de tratamiento de residuos que se está haciendo allí, que es para toda la ciudad de Madrid. O sea, que es un volumen gigantesco. Es una planta descomunal y la tenemos aquí a menos de 5 kilómetros. Bueno, pues después de 20 y tantos años funcionando, no existe una licencia de funcionamiento del complejo en su conjunto. Existen pequeñas licencias parciales, y nadie, desde la Consejería de Sanidad al Ayuntamiento de Madrid, ha dicho, oye, a igual la incineración con el vertido, eso tiene un efecto acumulado. Bueno, pues eso no se ha medido, ¿no? Sino que se van haciendo pequeñas modificaciones. Además, para colmo, todavía no se ha hecho en toda su historia una evaluación de impacto ambiental. No se ha hecho. No existe una evaluación de impacto ambiental sobre la incineradora de Valdemín Gómez, de Las Lomas, ni de cada una de sus partes, en absoluto. No existe. O sea, directamente no se ha hecho. Se han ido haciendo pequeñas modificaciones que, al hacerlas, digamos, presentarlas como una pequeña modificación, pues la ley no les exige hacer una evaluación de impacto ambiental que implicaría escuchar a muchos científicos, recoger alegaciones de la población, de la sociedad civil, de organizaciones sociales, en fin, un procedimiento con muchísimas más garantías. Eso no se ha hecho a lo largo de 20 años. Bueno, pues como tenemos esta situación un poco escandalosa, que se le suma que en 20 años no solamente es que la planta ha crecido y se han ido sumando, es como si tuviéramos, no sé cómo deciros, o sea, que tienes un pequeño huerto y al final acabas teniendo una plantación de hectáreas, y dices, no, es que como la ha ido ampliando, como cada año iba ganando una hectárea, pues no tengo que hacer al final un estudio del total, y tengo 100 hectáreas, pero no tengo que hacer un estudio total. Bueno, pues algo parecido es aquí. O sea, bueno, como esto se ha ido dejando, como las autoridades tampoco se han tomado en serio la cuestión, bueno, parece que incluso puede haber algunos ayuntamientos que no les interese hablar de que el aire está envenenado, porque eso también haría bajar el precio de las propiedades. Si aquí el aire está contaminado, a lo mejor los pisos valen menos. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, pues oye, callaos, dejaos de hablar de Valdemín Gómez, porque eso va a hacer bajar el precio de los pisos. Entonces, pues mejor no hablar. Pero además de que la propia planta durante 20 años ha ido creciendo y ahora mismo es un gigante que se nos viene encima y que nos está enfermando a través de la incineración, como se ha contado aquí, además es que el entorno ha variado radicalmente. La población se ha multiplicado por 5 o por 6 a lo largo de los últimos 20 y tantos años. Y se va a multiplicar por más cuando venga Valdecarros, Berrocales, etcétera. Es decir, estamos ante el plan sin fisuras de generar un nuevo pueblo de 51.000 viviendas a menos de 3 kilómetros de la planta de Las Lomas. ¿Qué puede pasar durante los próximos
40 años con la planta de Las Lomas y a menos de 3 kilómetros una población de 50.000 viviendas, que quiere decir una población de 150.000 habitantes. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Entonces, claro, se decía, no, es que la gente parece que está anestesiada y no quiere hacer nada. Pues hay que hacer algo. Nosotros hemos planteado, y vamos a plantear en los próximos días, este recurso contencioso desde la incineradora Valdemín Gómez No, con todas las asociaciones y colectivos que están ahí. Lo va a encabezar Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid, que es un sindicato que tiene la legitimación para poder plantear estas cuestiones ante los tribunales. Iremos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para pedir que se revise la autorización ambiental integrada por la que funciona hoy en día la planta de Las Lomas. Lo que pedimos es que se abra un procedimiento judicial y que en ese procedimiento judicial se puedan pedir pruebas sobre cómo está funcionando mal esa planta. De tal manera que podremos pedir pruebas sobre la salud laboral, sobre los estudios que se han hecho, los planes de prevención de riesgos laborales. Podremos pedir pruebas sobre las mediciones que se están haciendo en los indicadores que hay dentro de la planta. Podremos pedir pruebas sobre cómo se conservan los fosos de combustión y las chimeneas, que por lo visto pues están muy obsoletas, no tienen aireación suficiente. Podremos pedir un montón de cosas y podremos pedir que se analicen un listado de al menos 25 sustancias que presumiblemente emite la incineración, que son pues bencenopirenos, butadienos, bisfenol A, cianuro de hidrógeno, talatos, isocianatos, cadmio, arsénico, hidrocarburos aromáticos policiclíquicos, formol, acroleína, dioxinas, furanos, metales pesados, ácido clorhídrico, hexaclorobenceno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, zinc, quinonas, naftaleno, tolueno, estireno, acetona, xileno, guayacol, siringol y partículas de hollín. Que esto se supone que lo está emitiendo la incineración y nadie lo está analizando. O sea, no existe en Las Lomas un análisis de ninguna de estas sustancias sobre los valores que emiten. Y los tribunales, la justicia europea, ha dicho que las plantas tienen que analizar el potencial daño a la salud que pueda tener todas estas emisiones. Y el daño al medio ambiente, como ha dicho Javier Navas Juez, que puedan tener todas estas emisiones, que nada de eso se ha analizado. La autorización ambiental integrada de Las Lomas, su licencia actual, ni siquiera tiene en cuestión que van a vivir a su alrededor 150.000 personas en los próximos 15 años. Pero es que se ha dejado fuera todas estas sustancias, porque la normativa no lo prevé. Ya, pero es que la comunidad científica está diciendo desde hace 20, 30 años que en todas las incineradoras en todo el planeta terminan emitiendo este tipo de sustancias que son nocivas y a la larga provocan cánceres, entre otras enfermedades. Bueno, pues utilizaremos este procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia para que se haga análisis de todas estas cuestiones, pero al final a lo mejor ese procedimiento termina diciendo que hay que revisar la autorización y la licencia. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos que se revise la autorización ambiental integrada, que se cierre Valdemín Gómez, que se deje de emitir y de incinerar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que planteamos, no? Entonces, claro, yo querría explicar que el procedimiento judicial que vamos a emprender, pionero, valiente, que intenta... Este procedimiento judicial tiene que ser un procedimiento judicial palanca. No podemos pensar en el procedimiento judicial como un fin en sí mismo, que con el procedimiento judicial va a llegar la justicia y unos jueces que seguramente no van a tener ni idea de incineración, porque yo no soy experto en incineración, yo soy abogado y yo trabajo con hechos y necesito expertos que vengan y me lo cuenten, porque yo no lo sé. Lo mismo los jueces tampoco saben de incineración ni de enfermedades cancerígenas ni de el listado de casi 30 sustancias que acabo de mencionar. Entonces esos jueces a lo mejor al final acaban diciendo, bueno, pues que hay que revisarlo, sí, que es verdad, que esto no está bien, que no se está midiendo y tal y cual. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que ser un poco inteligentes, pensar que esto es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aun dándonos la razón, no va a cerrar la incineradora, no va a parar la incineración, por lo tanto tenemos que utilizarlo como un procedimiento palanca, en el sentido de denuncia, en el sentido de generar alarma social suficiente
que sea lo que obligue a los poderes públicos a acabar con la incineración. Porque si no podemos estar en este círculo vicioso de que, bueno, pues todos los años y cada 5 años pues estemos aquí hablando de estos daños a la salud y tal, pero claro, si no hay personas como Pedro que coge y dice, joder, es que yo estoy enfermo, lo voy a denunciar, o personas como Javier que dice, joder, es que yo estoy enfermo, lo voy a denunciar, sumado a las movilizaciones y a la manifestación que vamos a hacer este domingo, que además es una manifestación que también sirve para animar otra manifestación que hay dentro de 2 domingos. Muchas gracias a los vecinos y vecinas de Cañada Real que han venido aquí a conocer este problema, a animar la manifestación del próximo domingo y a la de dentro de 2 domingos, el 14 de junio, aquí en Rivas, contra la destrucción del barrio que está haciendo el Ayuntamiento de Rivas. Y eso también aprovechamos aquí para convocar y para decir que el día 14 a las 11 de la mañana, desde el Mario Benedetti hasta el Ayuntamiento de Rivas, irá mucha gente y mucho vecindario a denunciar la campaña de derribos que están haciendo contra familias con niños en el sector 4 y en el sector 5. Bueno, pues si nos planteamos esta denuncia como algo que nos sirva de una plataforma para aumentar la conciencia y la alarma social, entonces yo creo que va a merecer la pena la denuncia y el camino que recorramos y la manifestación del domingo y todo lo que hagamos en el futuro, pero tenemos que planteárnoslo, o sea, que no podemos poner todos los esfuerzos en un procedimiento judicial, porque al final la incineración no se va a acabar sola y no se va a acabar ni aunque viniera un juez y dijera que se tiene que terminar, no se terminaría, porque el negocio es demasiado fuerte. Tiene que ser una población concienciada la que empuje. Yo le diría a Javier Navajuez, con lo que ha comentado, no sé si esto te lo he dicho alguna vez, que deberíamos ir mañana a una comisaría en Rivas a presentar una denuncia con tu caso. Una denuncia criminal contra los gestores de Valdemín Gómez. Y que venga la prensa y que haga fotos y que se ponga esa denuncia con el informe médico que tú tienes. Hay una prueba, una evidencia de que existe una relación causa-efecto entre la incineración y daños a la salud. Y la Constitución española dice que todos los poderes públicos tienen que prevenir y proteger la salud de sus ciudadanos. Entonces, os lo digo así un poco en bruto, ¿no?, lo de mañana, pero tómalo como una idea, como un ofrecimiento de decir, vamos todos a acompañarte a ti, bueno, ya sea eso o algún otro tipo de acción, pero para generar una alarma social suficiente, ya que tú has llegado tan lejos, para bien y para mal. Muchas gracias. Bueno, no me lo esperaba porque yo he hablado de otro camino para abordar mi problema, pero bueno, tomo nota de la pregunta, de la propuesta y me lo estudiaré, lo tendremos. Pero sí que soy consciente de que la respuesta a esa cuestión que planteaba Clara al principio, ¿por qué la gente no responde? Y que ya nos plantearon, hicimos dos reuniones, una con el grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid del PSOE y antes con Más Madrid, y en la primera de las cuestiones también nos plantearon, hace falta que la gente vea que esto es un problema, que esto es un problema. Y tomo nota del asunto porque creo que puede ser una buena forma de actuar. Quiero rectificar algo, el que está enfermo no es Pedro, no, otro trabajador de la planta, que no voy a decir el nombre, ese sí está incapacitado, o sea, está incapacitado para el trabajo y tiene un reconocimiento de que es la incineradora la que le ha, o sea, está de baja, está de baja permanente, ¿no? Tiene una incapacidad permanente para cualquier trabajo y bueno, también es de los primeros que nos animó a acometer la línea que empezamos con una serie de denuncias. Sobre el fondo del asunto, yo creo que lo más grave es que desde 2008
la administración autonómica le da una autorización ambiental sin hacer ninguna evaluación. O sea, simplemente dice lo que las normas europeas dicen que hay que hacer, pero las normas europeas dicen que también hay que hacer evaluación. Curiosamente, en todas las autorizaciones acaba diciendo: se hizo una evaluación de conjunto, pero nadie conoce el documento que justifica esa evaluación. No hay ningún documento. Nosotros hicimos una denuncia cuando lo presentó Clara y otras vecinas de Rivas, que la mayoría del barrio de Pablo Iglesias. Presentamos una denuncia con 33 personas y no había respuesta, no había ninguna... Se me va la cabeza de vez en cuando. Bueno, en definitiva, desde entonces estamos exigiendo que se haga una información de por qué se dan esos permisos sin hacer una evaluación de los efectos que ha causado la incineradora en el medio ambiente, en las personas, etcétera. Y si ha habido problemas o no ha habido problemas, si le va bien, si produce mucha energía, produce poca energía, si habría otros mecanismos distintos de funcionar. Bueno, pues eso no lo hacen, y sobre todo no hay ningún documento que el que da la licencia tendría que reflexionar en primer lugar sobre cuál es la situación de la incineradora. Bueno, pues ponen una frasecita que dice: se ha hecho una evaluación de conjunto, miradla cualquiera desde 2008. Entonces pones, y no hay ningún documento que justifique esa frase que han metido ahí. Bueno, pues nada. Una última cosa, sobre la posición más detallada de la alianza, os recomiendo que os leáis, cuando lo hagamos definitivo, el documento que vamos a leer en la marcha, al final de la marcha, el documento manifiesto de la posición de la Alianza Incineradora Valdeoma y Gómez No, que recoge muchas de las ideas que aquí hemos estado tratando, incluso de las alternativas que nos planteamos. Entonces, ese manifiesto se lo hemos hecho llegar al Ayuntamiento de Madrid hoy mismo, al Ayuntamiento de Rivas, perdón. Al Ayuntamiento de Rivas le he mandado pasado por el registro electrónico estatal, dirigido a la alcaldesa de Rivas y al gobierno municipal, para que de forma conjunta y institucional apoyen ese manifiesto, o al menos digan que apoyan la lucha que estamos haciendo como vecinos para que esta incineradora se cierre y para que acabe de producir lo que está produciendo. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Se lo hemos pasado esa manifiesta a todos los grupos municipales, bueno, menos al de Vox, que no nos ha parecido muy conveniente blanquearle su trabajo, pero a todos los demás se le hemos mandado. Pero esta ya es una petición expresa que le hemos hecho al gobierno municipal, para que de forma conjunta, no como grupo político cada uno de ellos, sino de forma conjunta, digan qué piensan sobre la incineradora. Si están de acuerdo en que hay que cerrarla, si están de acuerdo en cómo explicamos que no es exactamente la cierre de mañana, sino más bien en la línea que Emilia planteaba, plazos exigentes, objetivos concretos, etcétera. Todo eso está recogido en el manifiesto, que lo haremos público, por supuesto, con las adhesiones, con todas las entidades que hayan apoyado ese manifiesto. Una cosa, última parte, ya es lo último. No, ahora ya tenéis todas las palabras. Venga. Yo me gustaría irme sin saber, si es que lo conocéis, cuál es la situación en los países de Europa de las incineradoras que haya. Si están como aquí o están mejor, que es... Porque sabéis, no, ya está el único. Conocer eso, conocer en otros países de Europa cómo están las incineradoras. Sí. Si están igual de mal o bueno, peor. Yo te puedo contestar, te puedo dar una información que también yo creo que hay que tamizarla, pero
A ver, la memoria, esto que tengo aquí es el documento de la memoria del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, última de 2025, que se ha publicado hace un mes y pico, y en la parte referida a los estudios que se hacen de la calidad del aire en el entorno de las instalaciones de Valdemín Gómez, y dice el título: Evaluación del posible impacto de las emisiones. Hay un estudio que señala aquí, que lleva por título Estudio sobre la situación de la valorización energética de los residuos municipales de la Ciudad de Madrid, realizado por el Ayuntamiento en el año 2022. Y aquí habla, cuando hace referencia a las principales conclusiones, yo voy a pedir este estudio porque lo he visto aquí y para tener más datos, pero fijaros cómo lo utilizan. Las principales conclusiones del estudio son las siguientes y menciona tres. La primera: en España, por comunidades autónomas, el porcentaje de residuos incinerados en la Comunidad de Madrid es del 10,5%, inferior a cualquier otra región que emplee la incineración como tratamiento. Y dice: Baleares 54,5%, Galicia 48%, Cantabria 41%, País Vasco 37%, todo esto por cientos, Cataluña 13%, Melilla 84,1%. Todas superan el porcentaje de incineración de Madrid. La utilización en España y en concreto en Madrid de la valorización energética, es decir, de la incineración, se encuentra muy por debajo de los niveles de los países de nuestro entorno. Y luego dice, segundo, la media de incineración de residuos en la Unión Europea de los 27, según datos de Eurostat del año 23, es del 26%. Hay una veintena de países europeos que superan a España. Finlandia, Suecia y Dinamarca está por encima del 50%, Alemania y Francia por encima del 30%, e Italia y Portugal cerca del 20%. España se sitúa en el 11%. En resumen, el porcentaje de residuos domésticos incinerados con respecto a los a los residuos generados está muy por debajo del resto de países más industrializados. Y tercero, dice, en relación con el comentario que tú hacías, por último, en cuanto a la ubicación de las incineradoras en las grandes ciudades europeas, son frecuentes los ejemplos en las que éstas se encuentran o se ubican en pleno núcleo urbano. Sucede en París, en Copenhague, en Londres, en Viena, en Bruselas o Berlín, y también en ciudades de otros continentes como Nueva York, Seúl o Tokio. Y acaba aquí. Es decir, habla de porcentajes y tal, pero no habla de medidas de control y de efectivamente qué es lo que pasa. Pero eso es lo que dice que son las conclusiones de este estudio, que yo lo voy a pedir para verlo, para ver si efectivamente mencionan las condiciones de cada una de las incineradoras, si hay estudios de el impacto en los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, me he acordado que lo había leído y en lugar de darte datos he preferido leerlo, porque esto es el estudio de 2024 y las conclusiones que hace el Ayuntamiento con respecto de esto que preguntabas. ¿El estudio ese lo hace el Ayuntamiento directamente o es privada? Pues, a ver, los estudios que hace el Ayuntamiento, lo hace el Ayuntamiento, pero siempre este caso no lo sé porque no menciona nada. Dice que el informe, dice que el informe completo sí se puede consultar en la web del Ayuntamiento, pero no lo sé si es así. Pero normalmente estos estudios el Ayuntamiento lo encarga a empresas, es decir, que los pagan, como yo no conozco ninguno que lo haga. El Ayuntamiento de Madrid externaliza prácticamente todo. Pero no lo puedo decir con seguridad. Pero bueno, yo si queréis os paso la referencia, se la paso a Javier y a ver qué es lo que dice. Yo me lo voy a mirar el estudio completo porque no lo he visto, solo he leído lo que dice la memoria. Y no os puedo dar más información porque la desconozco. ¿Puedo hablar? A ver, yo creo que hay distintos ámbitos en los que, no sé si me escuchan, distintos ámbitos en los que tenemos que incidir. Por un lado, a nivel institucional, la parte de los concejales que están en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ellos puedan gestionar con el tema, como ha hecho por ejemplo ahora mismo aquí Emilia con su exposición,
y con todo lo que ella, en las comisiones y en todo eso, ¿no, Emilia? Puedas transmitirnos a nosotros. Pedro, yo sigo insistiendo en que tú tienes una tarea importante, y es conseguir a esos trabajadores que están ahí, que están sufriendo esas enfermedades, algunos que ya no están ahí, conseguirnos a alguno que podamos sumar a nuestras denuncias. El tema que has planteado tú, Javier, por supuesto, fundamental, porque eso, como tú bien has dicho, nos da un impulso para poner en marcha otra vez el tema a la opinión pública. Lo que has planteado de Javier me parece muy importante y muy interesante, porque siempre estamos planteando a lo mejor el tema desde a cuantísima gente le puede afectar, pero yo siempre me lo he planteado de que si hay una actividad humana que puede afectar, aunque sea a 2 o 3 personas, que le puede causar la muerte, ya para mí esa actividad humana no puede seguir adelante de esa manera. El tema del mal funcionamiento, cuando tú dices que aquí en España se quema menos, en Madrid se quema menos en esta incineradora que en otros países, puede ser. Pero ¿cuáles son las condiciones de esas incineradoras de otros países? Porque aquí no solamente estamos hablando de la incineración, sino de las condiciones en las que está la incineradora de Valdevigo. Porque ahora mismo eso es lo más prioritario. Porque si no se va a cerrar ahora mismo, por lo menos, que el impacto que tenga en la salud humana y en el medio ambiente sea el menor posible. Entonces, tenemos todas estas cuestiones que tenemos que trabajar y tenemos que seguir adelante. Ha habido momentos cuando hemos puesto denuncias, tú lo sabes, Javier, bueno, la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, que se ha dado un impulso muy importante a que lo conozca la opinión pública. De hecho, nos han llevado medios de comunicación, han venido aquí a las televisiones a grabarnos, hemos ido a la radio, hemos ido a muchos sitios y se dio un gran impulso. Eso es una tarea también que tenemos ahora. Yo pienso que todos estos aspectos son los que nos tienen que centrar ahora mismo. Es muy importante que podamos contar con los concejales del ayuntamiento. Es muy importante que consigamos el apoyo del ayuntamiento de Rivas, que hasta ahora no lo hemos conseguido, ni siquiera para que se sumen al apoyo del manifiesto. Entonces, esos frentes están ahí y no podemos desanimarnos, porque aquí no estemos todos los que deberíamos estar, porque la gente te diga que no, mira, es que eso son historias. No podemos olvidar que la salud es lo más importante, y aunque solamente sean 2 personas las que se mueran o las que se enfermen, es suficiente motivo para que eso se cierre. Esa es la mi opinión. No sé yo. Sí, hola, buenas tardes. Soy vecino del Sánchez Vallecas y quería hacer una reflexión sobre la ponencia que ha hecho Emilia, la concejala, del tema de que no se puede cerrar ahora la incineradora. Durante un gobierno del Ayuntamiento de Madrid hubo un plan de cierre que consistía en reducir para 2023 al 50% el porcentaje de incineración, con el cierre en 2025. Ese gobierno, cuando entró el actual consistorio, se archivó y no se ha vuelto a saber nada. La reflexión es: si se demostrara judicialmente que hay irregularidades en el funcionamiento de la incineradora y que eso está provocando una intoxicación tanto a los trabajadores como a la población, ¿no se podría cerrar cautelarmente una instalación? O sea, si se demuestra que está envenenando a la población, ¿por qué no se puede cerrar? Ya. Es mi reflexión. Gracias. Os voy a decir una cosa. Yo estuve ahí desde el principio. Yo vengo aquí como testigo. Ni soy político ni estoy afiliado a nada. Soy un ciudadano más.
Os digo que lleváis muchos años comiendo mierda aquí. Hasta ahora no habéis tenido documentos que fueran pruebas fehacientes de que eso se está haciendo muy mal. Ahora sí. Hemos presentado gráficas, fotos y además testigos. Ahora es cuando hay que ir a por todas. Con este recurso va todo incluido y por eso esta manifestación es muy importante. Efectivamente, en el 25 tenía que estar cerrada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está? Pero es que encima ahora hay pruebas. ¿Por qué se mira para otro lado? Yo no lo entiendo, la verdad. Yo no vivo aquí, vivo en Asturias. Soy asturiano. Estuve aquí trabajando muchos años, pero en cuanto pude irme, me fui. Vosotros veréis que vivís aquí. Si no os ponéis las pilas. Vais a terminar enfermos. Ya los están. Ya hay gente que está enferma ya. Y hay muchos que han enfermado y no saben que es por la incineradora. No lo saben, porque como ahora el cáncer es una cosa que está por todos lados, pero es que aquí tenéis un foco que provoca eso. ¿Qué pasa? Que los residuos urbanos son un negocio que no os podéis imaginar. Un negocio muy gordo y un problema gordísimo en cuanto a la infraestructura de una ciudad, ¿no? Las basuras es muy difícil de eliminar. Es un problema muy gordo para las ciudades grandes como Madrid. Hace muchos años era la mafia italiana la que controlaba todo el tema de las basuras en Italia. Ahora es la mafia madrileña. ¿Vale? Y es el negocio, o sea, en principio la idea de las incineradoras, igual que las depuradoras de aguas residuales y todo esto cuando entramos en Europa, eran con lo que se reciclaba, ese dinero iba para invertir en la misma planta para que el mantenimiento fuera correcto, sin ánimo de sacar ningún beneficio económico. Eso se pasó a manos privadas y ya sabéis lo que ocurre cuando se pasa a manos privadas. La pela, ¿no? Como dicen los catalanes. Y eso es un gran problema. Igual que hemos tenido también problemas con los hospitales, ¿no? Cuando se pasan a manos privadas. Aquí en Madrid, en concreto, lo tenemos en muchos temas diferentes. En la salud, en los hospitales, la incineración, las basuras. Y lo que no sabemos. En todo. Y lo que no sabemos. Así que os recomiendo que os pongáis las pilas. Yo me vuelvo a Asturias mañana o esta tarde. Un compañero que no está aquí tiene neumonitis crónica. Es el caso que comentaba Javier, de que le han relacionado directamente el trabajar en la incineradora con la enfermedad que tiene. Está demostrado ya, hay una enfermedad laboral demostrada y está cobrando una jubilación o una baja total por ello. ¿Qué más pruebas queréis? A ver, dos cosas. En primer lugar, comparto lo que Clara, ¿verdad? Es tu nombre. Lo que ha dicho Clara, lo comparto, y en lo que a mí me toca, que has hablado primero de los concejales, pues yo me brindo, y os lo digo aquí públicamente como concejala del Grupo Municipal Socialista, en todas las intervenciones que yo puedo hacer, desde peticiones de información a llevar determinadas cuestiones concretas a la Comisión de Medio Ambiente, que es donde ahí puedo preguntar directamente al delegado del área, y luego en su caso también, porque esa es una decisión ya más de conjunto del grupo, si hubiera alguna iniciativa concreta para plantearla en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A ver, nuestra posición, pues es verdad, y enlazo con la otra cuestión que planteaba el compañero del ensanche de Villa de Vallecas, que ha habido
promesas o planteamientos, ¿no?, de fechas muy concretas de cierre de la incineradora. En el caso y yo no eludo nada, soy muy clara, del Grupo Socialista sí que ha habido planteamientos de fechas concretas, pero de fechas concretas que estaban supeditadas, como hizo nuestra portavoz hace un año y medio, me parece, de proponer el cierre justo cuando terminaba el contrato, es decir, en diciembre de 2025, pero supeditado ese cierre a que se realizaran toda una serie de actuaciones que no bloquearan qué hacer con este modelo que no hemos impuesto nosotros, con lo que decían los compañeros, con los residuos. Es decir, ahora mismo se está incinerando el 22% de los residuos y ¿qué ocurre? Que la quitas de ahí y que donde la llevas lo tienes que llevar a otro sitio. Entonces es, diferir territorialmente el problema sin haberlo resuelto, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros estamos planteando es efectivamente poner una fecha de cierre a la incineración, pero que sea una fecha realista y con bases que se puedan verificar, y que si decimos, pues ahora estamos en el año 26, que va a ser en el año 32, que hagamos un calendario de metas y de cosas que se tienen que ir cumpliendo para que efectivamente se pueda cerrar en 2022, o que si funciona una incineradora en 2032, en 2032 sea quemando muy poco, con unos efectos muy controlados y algo que no tenga nada que ver con lo que está siendo ahora la incineradora de Las Lomas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nosotros sí que creemos que tiene que, yo siempre lo que digo, y lo he dicho en el pleno varias veces, hablando de la incineradora, y cuando pregunto sobre la incineradora, que he preguntado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, creo que lo que yo siempre digo es que el cierre tiene que ser lo antes posible, y que el cierre, y para que sea lo antes posible, hay que poner las bases para que el cierre sea lo antes posible, pero tampoco podemos ser demagogos, yo creo, en este momento, y tenemos que asociar el cierre con cosas concretas, que puedan ser realistas, verificables, y desde luego con todo lo que habéis dicho vosotros de informar a la gente, de verdaderamente concienciar de la alarma y de los riesgos y de todo lo que eso supone, porque es verdad que las autoridades públicas y el Ayuntamiento de Madrid lo que tendría que velar es por la prevención de ese riesgo para los ciudadanos y para todos los que vivimos en Madrid, los que vivís en el área de influencia de la incineradora, ¿no? Entonces yo creo que cierre lo antes posible, calendario para el cierre y bases para poder llevar a cabo el cierre, y entre tanto muchísima presión y ataques desde todos los puntos de vista donde podamos. Y lo que decía Javier, que me ha parecido muy interesante, utilizar la palanca, porque mirar, el Ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular, no sé si lo estáis siguiendo, solo para un poco, porque recurre todo, pero para un poco cuando tiene una sentencia de los tribunales que le enmienda la plana y le quita la razón. Y aún así, para no aplicar eso y tal, lo que hace es recurrir. El único caso que hasta ahora en este mandato ha habido medidas cautelares, que un juez ha impuesto medidas cautelares al Ayuntamiento de Madrid, ha sido con el recurso que han planteado por la vía de lo contencioso administrativo también los vecinos del Cantón de Montecarmelo. Es lo único, en el único donde ha habido medidas cautelares, porque en otros la sentencia, pues bueno, ha dado la razón o total o parcialmente a los vecinos, pero los jueces no han puesto medidas cautelares. Los vecinos de Montecarmelo, a la vez que pusieron, que es la nueva asociación que se ha creado, que pusieron el recurso por la vía contencioso administrativo, a la vez pidieron cautelares, y ha habido un juez que le ha dado las cautelares y además sin poner un euro. Cosa que para lo que es el tema y lo que implica también de la construcción del cantón de maquinaria pesada y de todas las vulneraciones que ha habido ahí, y además el juez ha sido tremendo, no sé, el ayuntamiento lo ha recurrido o lo va a recurrir, pero el juez dice
que esas medidas cautelares, es decir, la paralización del cantón estará funcionando hasta que no haya una sentencia firme, y lo dice el auto del juez. Pero con eso nos encontramos. Os puedo empezar a contar graves conflictos vecinales en Madrid, que solo los vecinos que lo llevan a los tribunales y los ganan, ahí el ayuntamiento, bueno, y ahí está, bueno, también lo del Bernabéu, pero en casos muy concretos. Pero es que si los vecinos ahora y si la ciudadanía no vamos a los tribunales, el Ayuntamiento de Madrid tiene mayoría absoluta y ya veis lo que hace. Y yo lo digo porque esos son los hechos y esa es la realidad. Políticamente podemos, y yo me ofrezco a partirme el pecho, vamos, y lo he hecho con muchos temas vecinales en los que estoy súper implicada con vecinos de Madrid en los distritos que yo llevo o en otros temas, ¿no? Pero, bueno, y en el propio tema de Monte Carmelo, que yo también me impliqué y me amenazó Caravante con ponerme una querella criminal, ahí os lo digo, y bueno, por ir a pedir una documentación y poder ir a ver unos documentos a los que yo como concejala tengo derecho a verlos. La realidad es esa. Y bueno, y muchísimas gracias por todas vuestras apreciaciones, reflexiones, que yo he tomado nota de todo lo que habéis dicho y desde luego en la medida que pueda lo voy a tratar de impulsar. Sí que me quiero disculpar porque no voy a poder venir el domingo, porque como concejala tengo que asistir a los actos del domingo y no voy a poder venir a acompañaros, pero contad conmigo. Yo he ido a otras protestas de la incineradora, pero no he venido a ninguna de Rivas. Sí que se lo he dicho a mis compañeros de aquí, del PSOE, me han dicho que vendrán a acompañaros, y lo quiero decir aquí también. Así que mucho ánimo, hay que pelear, hay que estar ahí, hay que poner todo lo que podamos desde nuestra parte, y yo creo que no hay que dejar la lucha y no hay que dejar las reivindicaciones que son justas, y además de justas son tan importantes para nuestra salud y para la calidad ambiental y para nuestra calidad y bienestar de vida, que al final es lo más importante que tenemos. Y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Claramente tenemos un reto. La población de Rivas está en contra de todos los días a estas horas me da un bajón que me... Cuídate. Fatiga, es la fatiga crónica que me produce la máquina esta. Bueno, pues nada. Salud. Déjalo ya, no me traigas tus basuras, llévalas a reciclar y que no, déjalo ya.